Regresemos al capítulo 2 de Génesis, comenzando desde el versículo 1, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y hay un punto. En otras palabras, generaliza y dice: y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Aquí en este momento todavía no se habla de la creación de seres vivientes. Y acabó, versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que él hizo. Versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó Dios de todo lo que había hecho acerca de la creación. Aquí es importante analizar dos cosas. Entender el lenguaje que Dios está hablando y usando de una forma para que el ser humano, que se entiende por medio de un lenguaje con palabras articuladas, con palabras hechas que nosotros entendamos, nos habla de una forma que podamos entender la inmensa grandeza de su poder en cuanto a la creación. Entonces se habla y bendijo Dios el séptimo día. Entonces ya entendemos aquí que hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el 7, de acuerdo a esto, Dios reposó y bendijo el séptimo día. Que el punto de Dios no es exactamente dar orden de días, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero para que nosotros tengamos una estructura de entendimiento acerca de cómo Él, en qué orden creó la creación, utilizó los días para que nosotros tuviéramos una forma de entender en cómo Él hizo la creación. Y bendijo el séptimo día porque pudo haber sido el tercero, pudo haber sido el noveno, pudo haber sido el quinceavo, pero bendijo el séptimo día. Y a partir de la palabra séptimo vamos a encontrar que en toda la Biblia, cuando la desglosamos completamente, Dios utiliza el día séptico como un día relacionado específicamente a Dios, que significa la plenitud de Dios, la completa creación, o todo lo que sea complemento que termine y Él lo encierra. Él dice: yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el alfa, yo soy el omega. Él es el fin. El fin para términos bíblicos de la creación es el día séptimo, y por eso ese día séptimo es bendito. Nosotros hacemos diferencia entre un día y otro. Para Dios no hay diferencia. Para Dios no hay diferencia en qué día. Eso no significa que solamente en cierto día nosotros vamos a adorar a Dios y buscar a Dios y glorificar a Dios y congregarnos para buscar a Dios, porque para Dios no existe diferencia. Puede ser el del día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 7, porque ni el 1 es menos importante que el 7, ni el 4, ni el 5, ni el 3, ni el 2. Aquí la cuestión es que Dios utiliza términos del lenguaje para que nosotros entendamos en qué orden Él hizo el cielo, los cielos y la tierra. Más tarde nos enfatizaremos en el día sábado, que es representativo del día séptimo en cuanto a la ley de Moisés. Pero por ahora es importante entender que no existe diferencia entre el 1 y el 7. El 7 lo bendijo de acuerdo a la Biblia, porque en ese día terminó. Pero preguntémonos, aquí la Biblia nos dice, verso 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice reposó. ¿Implica eso que Dios se cansó? ¿Implica que Dios estaba muy cansado y estaba sudando y se sentó y dijo: uff, qué bueno que terminé, estoy muy cansado? Ay, hoy no trabajo, hoy voy a bendecir este día. No, Señor, porque Dios es Dios. Y el simple hecho de que Dios es Dios implica que en Él no hay cansancio. Él no se cansa. Él no es como nosotros los humanos. A nosotros sí nos aplica el hecho de que nos cansamos. Entonces, ¿por qué Dios se refiere de esa forma? Porque nos está hablando a nosotros los humanos y nos habla en un lenguaje de manera que tú y yo podamos entender qué significa el cansancio para nosotros. Pero la Biblia, en otras partes de la Biblia, indica claramente que Dios en su inmensidad es eterno. Él no está sujeto a cansancio, ni está sujeto a días, ni existe el día 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el séptimo.
se cansó y descansó. Simplemente nos dice, voy a apartar este día para que ustedes siempre tengan perpetuamente una razón para bendecirme y glorificarme, porque en estos términos terminé yo la tierra en el día séptimo por nosotros. Es igual como si yo explicara, a Jesucristo le dijeron los fariseos, Señor, Moisés nos dio el derecho de poder dar divorcio, carta de repudio a nuestras esposas, o sea, ¿nos es el divorcio permitido? El Señor les contestó, Moisés les dio ese permiso por la dureza de vuestros corazones, pero en el principio no fue así. En otras palabras, la intención de Dios es otra, pero por causa de nosotros, nuestra naturaleza humana, Dios se acopla de una forma de que nosotros podamos integrar el lenguaje que Él quiere hablar con nosotros en una forma. Recordemos que cuando Dios también hizo todas las cosas, ya vienen con su nombre. Por ejemplo, ¿quién le puso a la tierra el nombre de tierra? Pues Dios, pero la Biblia no explica eso, no lo dice. Simple dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero sí nos dice que cuando creó a Adán y a Eva, a los dos juntos les llamó Adán. Hembra o varón y hembra, Adán. Y eso lo vamos a seguir mirando en un momento. Entonces, ahí tenemos la explicación de lo que significa descansó y bendijo el séptimo día. Notemos que muchas personas no van a poder entender ni poder ver y aceptar esta nota que estoy dando, pues mucha gente han tomado este versículo como una razón y decir que el día séptimo es especial. Vamos simplemente a los fariseos. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo tuvo grandes problemas con los fariseos, porque en el día séptimo, en el día de reposo, en sábado, Jesucristo hacía milagros y tuvo problemas inmensos con ellos, porque ellos no podían aceptar que Jesucristo hiciera milagros en el día séptimo, porque en ese día no se podía hacer nada, porque era santificado, entre comillas, para ellos, santificado, y en ese día Dios reposó y no se podía hacer nada. Jesucristo les contestó diciendo, ¿quién de vosotros, si un animal, una oveja cae en un hoyo en el día de reposo en sábado, no va y la saca? O su buey queda atrapado en una zanja, va y lo saca y lo ayuda. Lo va a sacar. ¿Cuánto más un ser humano queda atrapado en las garras de Satanás en el día séptimo? Cristo no lo va a rescatar. Jesucristo dijo, yo soy capaz como el buen pastor de dejar 99 y no importa que la una se vaya y caiga en una zanja en el día séptimo, yo voy y la rescato. Ese es nuestro maestro, eso es nuestro Señor. Así que no mal interpretemos la palabra de Dios tratando de develar intereses personales. Aquí lo que implica y que lo que vale es el interés que es para Dios. El interés principal para Dios son mi alma y tu alma, nuestras almas en general. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar lo que era justo, lo que estaba sano, sino a buscar lo que estaba perdido. Vamos en el versículo 4 de Génesis capítulo 2. Dice así, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Nótese aquí en este versículo que nos dice en los 7 días en que fueron creados, sino que dice el día en que fueron creados. En otras palabras, el énfasis de Dios no es decir en 7 días, o en un día, o en un segundo, o en 1000 horas, porque para Dios no hay imposibles. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María y le dice, vas a tener un hijo, pero ¿cómo? Yo no he conocido varón. ¿Que hay caso, hay algo imposible para Dios? Es que para Dios no existe nada imposible. No empecemos a ponerle tabús a Dios de una forma en que lo limitemos a hacer las cosas. Hay personas que creen que Dios no está en control y le dan el control al poder de las tinieblas, cuando el poder de las tinieblas que emana de Satanás fue creado por Dios. Aquí el poder lo tiene el creador, no la creación.
sea Satanás, sean los demonios, sea el ser humano, sean los árboles, sean las estrellas, todo fue creado por Dios y Él tiene el gobierno completo de todo y siempre está en control, aun cuando aparentemente Satanás cree que es el dueño de las cosas. Recordemos que en un momento dado el mismo Satanás se le acerca a Jesucristo durante los 40 días de su ayuno y le dijo, mira, se lo llevó a un monte alto y le dijo, todo este imperio y este reino te lo daré si postrado me adoras. Porque ese es el engaño de Satanás. Pero yo te pregunto a ti, y dices, porque a mí se me fue dado. Mentira de Satanás. Él siempre ha sido mentiroso desde el principio. Y muchas personas, ¿por qué lo dijo allí en la Biblia? Dice, la Biblia lo dice, pero ¿quién lo dijo? ¿Jesús o Satanás? No le creas a Satanás, él siempre te va a engañar. A la mujer le dijo, no es cierto lo que Dios dijo. Lo que pasa es que él sabe que si comes de ese árbol, vas a ser igual que él, sabiendo lo bueno y lo malo. Mentiras de Satanás. No te dejes que Satanás te engañe nunca. Incrústrate, fúndete, sumérgete completamente en Cristo Jesús para que puedas navegar en toda la palabra de Dios y puedas comprender cuál es la santa voluntad, el deseo, qué es lo que Dios quiere del ser humano. Entonces, esa es prácticamente la mentalidad que nosotros tenemos cuando se nos presenta Satanás tratando de engañarnos. Entonces, versículo 4, repito y prosigo después. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Versículo 5, y toda planta de campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Nótese así aquí en este versículo 5. Dice, ni había hombre para que labrase la tierra. Sin embargo, ya en el capítulo 1 y versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y da una inscripción de cómo Dios creó al hombre. ¿Por qué aquí en el capítulo 2 y en el versículo 5 dice, porque Jehová Dios no había hecho a un hombre para que labrase la tierra? Por el simple hecho de que Dios no lleva como nosotros un orden de las cosas que Él está haciendo. Él puede hablarte de una cosa ahora o después como si no estaba hecho, pero simplemente nos da sinopsis, pequeñas descripciones de quién es Él. Lo otro muy importante con referencia a Cristo Jesús, de una vez para que vayamos preparando el terreno de la palabra, de lo santo, de lo espiritual, es que Cristo desde un principio vino escondido en cápsulas, en pequeñas cápsulas en el Antiguo Testamento, que el hombre jamás tuvo el oído para oírlo, ni la visión para verlo, pero ahí venía Cristo desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y muchos no pudieron verlo, ni encontrarlo, mucho menos visualizarlo. Pero que así es Dios. Dios nos habla en una forma que solamente aquellos a quienes el Espíritu de Dios ha despertado el entendimiento pueden acaparar lo que realmente Dios quiere decirnos a nosotros a través de su santa palabra. Entonces, no había hecho el hombre, ni había hombre para que labrara la tierra, dice versículo 5. Pero el versículo 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En otras palabras, no es que la tierra estuviera descuidada o que faltara el hombre para que labrara la tierra o que lloviera para que labriera la tierra. La lluvia vino como un complemento para que se cumpliera todo lo que Dios había preparado para que el hombre pudiera vivir feliz. ¿Acaso no es refrescante cuando cae una hermosa lluvia? Especialmente si unas personas viven en ciertos países donde disfrutan cuando cae el agua o la lluvia en la tierra seca, y ese olor que despide la tierra al recibir el impacto de las gotas de la lluvia desprende un olor fragante al hombre. O cuando el hombre está dentro de su casa con techo que no es de concreto, sino de lámina de algunos países. Lo digo no por experiencia propia, sino por personas que me han dicho qué bueno y qué agradable es escuchar la lluvia cayendo,
da una paz al alma, una tranquilidad. Eso lo pueden decir muchas personas que vivirán en algunos países donde tienen techos donde la lámina y suena el agua cuando cae el agua. La lluvia es una bendición de Dios. Pero en aquel tiempo, lo que el versículo 6 nos dice es que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre. Versículo 7, vuelvo y repito, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, literalmente, así es como lo escuchamos. De la tierra agarró un poquito de tierra y lo formó completamente. Y después que lo formó, sigamos leyendo. Y sopló en él, en su nariz, aliento de vida. Escúchese bien. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Recordemos que ya cuando Dios hizo esto, es porque ya había hecho toda la creación de animales, ballenas, peces en el mar, todas las aves y todos los animales que se arrastran por la tierra. Y solamente estaban todos esta creación de animales, peces, reptiles, volátiles, esperando que vinieran su última creación de Dios, que es el hombre, para que a cada uno se iban formando y Adán les ponía su nombre. Esa fue una función muy importante que tuvo Adán en el capítulo 1 de Génesis. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. No cualquier árbol, es todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Porque cuando Dios presenta y hace algo para el hombre, no es cualquier cosa, lo hace de una manera especial para nosotros. Versículo 9 y dice, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Recordemos, dos árboles, el árbol de la vida, que es el primero que menciona la palabra, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ambos estaban exactamente en el centro de todo aquel hermoso jardín de Edén. Y si usted chequea la Biblia, el huerto de Edén se describe en la Biblia como un lugar preciosísimo en otros versículos bíblicos, donde todo hay flores, todo hay como un jardinero que creó todo eso para el hombre, donde tú estabas allí y al alcance de tus manos estaba todo aquello que tú necesitabas sin que tú tuvieras que trabajar para obtenerlo. Eso era un paraíso. La Biblia, por cierto, aquí no le llama paraíso en estos versículos bíblicos, pero en otras partes de la Biblia lo llama paraíso. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, 24, dice la Biblia, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Para tener derecho al árbol de la vida. Entonces, Apocalipsis, ahí se nos dice que es una bendición, una bienaventuranza, es una bendición que el hombre tiene para tener derecho al árbol de la vida. Sin embargo, ¿qué miramos en Génesis? El árbol de la vida estaba ahí, pero estaba el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Y categóricamente y con claridad Dios les dijo, de todo árbol pueden comer. Eso incluía el árbol de la vida. Solamente de uno no pueden comer, del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué es lo que hizo hombre con su conciencia clara y el deseo de Dios claro en mandamiento y diciéndose en palabras que pudiera entender? Porque ya estuvimos explicando cómo Dios utilizaba los términos más lógicos a nuestro entendimiento en palabras para que nosotros pudiéramos entender y comprender qué era lo que Él quería. Aún así, es para que cuando la serpiente se hubiese presentado para engañar a la mujer le dijo, no, vete de mí, vete de aquí, en el nombre de Jesús, vete de aquí, porque Dios me dijo que no y punto. Yo me recuerdo muy claramente cuando estaban los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y aquel rey Nabucodonosor, después de haber construido su estatua, les dijo, ustedes no quieren doblegarse y dar adoración a mi estatua, así es que el que no se doblegue y le da adoración a mi estatua. Y recuérdese ahí le dice, hay una sentencia, hay
un horno de fuego al cual todos morirán cuando los tiramos ahí. ¿Y cuál fue la respuesta de aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego? Señor Rey, nuestro Dios tiene poder de librarnos de su horno. Tiene poder de evitar eso. Y si no fuera así, pues tampoco vamos a obedecerlo. Porque nosotros amamos tanto a Dios y sus mandamientos que no hay nada externo fuera de Él que nos pueda convencer en fallarle a Él. Primero es Él y después es el hombre. Primero es obedecer a Dios y después al hombre. Pero ese es otro tema que vamos a ver más adelante cuando encontramos palabra de Dios, en el cual vamos a hablar cómo es más importante obedecer a Dios que obedecer al hombre. Cuando el hombre viene e introduce por medio de Satanás estrategias para desviarte de lo que Dios te dijo no, y el diablo te dice sí, o cuando Dios te dice sí y el diablo dice no, porque el diablo siempre está para decir no cuando Dios dice sí, para decir no, y para decir sí cuando Dios dice no. Y aquí tú eres probado, aquí es lo que entra, aquí se encuentra, aquí empieza lo que se llama el elemento de la prueba de la lealtad. Y en la prueba de la lealtad, por ahí tú vas a pasar, y ahí vamos a pasar todos, como pasó la mujer, como pasó Adán, como ha pasado todo hombre tendrá que enfrentarse en algún momento dado a lo que se llama la prueba de la lealtad. En la prueba de la lealtad, tú vas a elegir a quién tú vas a escuchar su voz, a quién tú vas a obedecer, si a lo que Dios fue muy claro o a Satanás que te está engañando. Entonces, versículo 9, dice que hizo el hombre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Y entonces, antes de terminar el versículo 9, ya sabemos que el hombre en general, porque cuando hablamos del hombre no excluyemos a la mujer. Aquí estará otra muy importante connotación. Para Dios no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Para Dios no hay diferencia en que si uno puede o no puede. Para Dios la mujer es parte del mismo hombre. Y cuando se dice hombre no significa que es el macho o es la mujer, es el ser humano en su contorno completo, en su plenitud cabal, como el día 7 significa la plenitud de Dios en la Biblia. Así también el hombre o el ser humano, el hombre, significa el ser humano en su totalidad. Hoy en día el pecado, Satanás nos está queriendo dividir y decir que somos dos razas diferentes, dos naturalezas diferentes. En ningún momento la naturaleza del hombre, que es hombre y mujer al mismo tiempo, no está dividida. Nos quieren dividir. Por eso es que cuando un hombre y una mujer se casan y tienen unión matrimonial, se les dice, están dispuestos a ser fieles en todo. En todo, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en todo, en la abundancia o en la escasez, cuando la cama es de piedra o cuando la cama es en un palacio. ¿Estamos dispuestos nosotros a todo? Ahí, esas palabras dan una pequeña visión de lo que significa el hombre en su totalidad para Dios. Nosotros somos completos uno con otro. La mujer es el complemento de la mujer, del hombre, y el hombre es el complemento de la mujer. No somos dos entidades separadas, somos uno solo en el momento en que decidimos unirnos en matrimonio. Hay personas que no se casan porque le tienen miedo al matrimonio, porque quieren mantener su estatus de separación completa y dicen, no nos vamos a casar porque eso no es importante, lo importante es que estemos unidos. Eso es parcialmente cierto, pero no es completamente cierto. Parcialmente cierto porque sí es cierto que no importa el matrimonio, pero el mandamiento de Dios es que haya un matrimonio, que uno se comprometa con Dios. Eso es el deseo de Dios, porque en ese momento es donde Dios da su bendición cuando el hombre y la mujer quedan incrustados y ya no son más dos, más son uno. Así es que yo pregunto, bueno, si tú tienes tus planes muy separados como hombre y tú tienes tus planes muy separados como mujer, en el cual no esté incluido tu esposo o en el cual no esté incluida tu esposa, ten cuidado, porque de ahí se va a aprovechar Satanás.
¿Sabes cuál fue el gran error de la mujer? Es enfrentar primero a Satanás en forma individual. No le enfrentó. Dice la Biblia, y Satanás le dijo a la mujer, no al hombre. Con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol. No, él no dijo eso, dijo que solamente si comíamos de ese árbol. No, dijo, lo que pasa es que Dios sabe que sí. No vamos a entrar en detalles, pero aquí el punto importante es cómo el Satanás abusó y logró su cometido al engañar a la mujer, y el hombre no estaba en unión con ella completamente. Va a ser muy difícil que cuando dos personas, y no es que uno solo no pueda, porque no hay excusa ni para uno, ni para dos, ni para atrás, decirle que no a Satanás. Cada uno de nosotros ya tenemos el conocimiento de lo que es correcto para Dios, de lo que Dios quiere de nosotros, y por lo tanto nosotros tenemos el poder de decirle que no. Pero cuando otra persona en unidad viene y nos dice, no te vayas a engaratuzar ni dejar engañar por Satanás. Y ya nos refuerza nuestro apoyo, ese soporte, ese apoyo nos da los elementos para nosotros enfrentar. Es como en un juego de fútbol. Uno solo no puede, pero hay un grupo, un cierto número que se unen y entre todos ganan un campeonato. Así que nosotros ganamos el campeonato del reino de los cielos cuando el matrimonio está unido. Pero cuando en el matrimonio falta alguno de los elementos esenciales que hacen crecer la función de matrimonio, entonces hay derrota. Cuando no hay comunicación, hay derrota. Cuando cada uno tiene sus planes por separado, hay derrota. Y ahí entra el Satanás y empieza a infundir engaño en algunos de los dos o en los dos al mismo tiempo, para que no, el propósito de él es que nunca se lleguen a estar uno solo. Porque cuando ambos, el esposo y la mujer, se unen en uno y somos uno, ya no hay quien nos detenga, porque somos uno en Cristo Jesús. Bien, pasamos nuevamente de aquí, del versículo 9 al versículo 10, y dice la palabra de Dios: y salía de Edén un río para regar el huerto. Y hay dos cosas aquí. Está el Edén y está el huerto. Aquí la pregunta es, el Edén, el huerto, ¿estaba en el Edén? Y el Edén estaba en el huerto. Es buen punto de discusión. Eso lo vamos a seguir descubriendo. Y de allí se repartía este río, hablando del río, en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Ávila. Y nuevamente, escuchemos aquí al escritor dando indicaciones y describiendo por dónde pasaba este río. Y pasa por este lugar. Y en este lugar describe que era la tierra de Ávila. ¿Y qué era la tierra de Ávila? Era lo más lógico, un lugar que todos los que a quien este libro estaba escrito entendían y sabían a qué nombre o a qué lugar era la tierra de Ávila. Entonces dice, y este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Otra indicación. Había algo que ellos entendían, que ahí se sacaba mucho oro. Versículo 12, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Ónice o ónice. Voy a chequear eso. Ónice. Acento en la O. Entonces, lo que está describiendo aquí son piedras preciosas. Empezando con la más preciosa de todas, que es el oro. Y terminando con la menos preciosa, por así decirlo, que es el ónice. Está dando una reflexión y una indicación para aquellos que entendían y sabían dónde estaba ese lugar. Por ahí estaba ese río. El nombre del segundo, versículo 13, era el río Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Otra vez, a quien les hablaba la escritura entendían dónde estaba la tierra de Cus. Pues el escritor les dice, por ahí estaba este río. Y el nombre del tercer río, versículo 14, es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Al oriente es muy claro. Y todos a los que se le hablaban, notemos que hoy en día todavía en ese mismo lugar tenemos a un país que se llama Asiria. Posiblemente con menos territorio, porque la mayoría de los países perdieron o ganaron territorio a través de la historia. Pero de acuerdo a estos tiempos, ese río pasaba al oriente. ¿Cuál es el oriente?
El oriente es la parte derecha mirando al lugar que estás mirando de frente. A tu derecha sería el oriente, a tu izquierda sería el occidente. Al arriba sería el norte y abajo sería el sur, si estás mirando algo de frente. Entonces aquí describe muy claramente por dónde estaba el río Hiddekel. Entonces el cuarto río, en el versículo 14 mismamente dice, y el cuarto río es el Éufrates. Versículo 14. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué tomó al hombre y lo puso ahí? Para que lo cuidara, para que lo apodara, para que se mantuviera sano en movimiento. Aquí está una lección importante. Aunque Dios había hecho al hombre con un propósito único en el Edén, donde todo estaba a su disposición, hay un elemento muy importante que es la actividad del cuerpo humano. No estaba sujeto a cansancio ni dolor, pero era un relajamiento poder salir al campo, a las flores, a los frutos y a podar y labrar el huerto. Y así se mantenían el ser humano cuando Dios hizo al hombre. Así que repito, tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Vamos a hacer una connotación en lo siguiente. Y lo puso en el huerto de Edén. No lo puso en el Edén. Lo puso en el huerto de Edén. Así es que podemos concluir ambas cosas. Que el huerto estaba en Edén porque era de Edén. O que el huerto estaba fuera de Edén, aunque pertenecía a Edén. Pues yo prefiero pensar, y eso no podemos discutir en eso, en que el huerto, yo prefiero pensar que el huerto estaba en Edén. Bien, proseguimos. Y mandó Jehová Dios al hombre, versículo 16, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia y el bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo digo una cosa. Esto está claro. Se puede entender. Se puede entender que Dios dice, sí o no en esto. De este árbol no podrás comer. Y eso nos lleva a recapacitar cuando vienen las instrucciones a las que nosotros, en algún momento en el pasado, con lealtad decidimos que nos íbamos a someter. Nos vamos a someter en lo que Dios quiere. Volviendo al versículo 18 dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré y ayuda idónea para él. Dios determinó, no nosotros, que no era bueno que el hombre esté solo. Y ya expliqué, el hombre es la mujer. La mujer es el hombre. ¿Por qué digo esto? Porque ahorita lo vamos a ver. ¿De dónde salió la mujer? Del interior del hombre. La mujer es el hombre y el hombre es la mujer. Somos una misma cosa. Tened mucho cuidado con un grupo de gente allá en el mundo, no dentro de la iglesia, porque es que en la iglesia de Cristo no se va a escuchar esto, pero allá en el mundo, los que tal llamados, entre comillas, feminicistas, que quieren separar y hacer una división entre el hombre y la mujer. No existe tal cosa. Somos el ser humano, el hombre, y en el hombre estamos el hombre y la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Dios determina y Dios decide que la mujer tiene que ser parte del plan completo de un ser que es el hombre. No es que hay hombre y mujer. Y formó, versículo 19, y Jehová formó pues de la tierra a toda bestia del campo y a toda ave de los cielos y las trajo a Adán. Y notemos aquí que vuelve de alguna forma a repetir y hacer una descripción más exacta de lo que ya se dijo en el capítulo 1. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20.
Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Nótese que ya hizo a la mujer, y sin embargo aquí nos dice que todavía no se halla ayuda idónea, porque la Biblia, el propósito de la Biblia no es darnos punto a punto como todas las cosas se dieron, aunque fue punto a punto, pero aquí hay una descripción de cómo Dios quiere hacer énfasis en ciertas cosas que nosotros entendemos. Vamos a entender primero que Dios trajo toda la creación de animales y la puso delante de Adán. Y que Adán le puso ese fue un trabajo solamente de Adán, ponerle nombre a las cosas. Nótese que ahí no estaba Eva todavía en la descripción. Pero ¿cuánto tiempo se tardaría Adán en ponerle nombre a los miles y miles y miles de animalitos que hay en el planeta Tierra? Y ahí es donde entramos en la dimensión del tiempo. Que para Dios no hay tiempo, entendamos eso. Dios es eterno. Y un año, y un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. ¿Cuánto tiempo le tomó a Adán? 3 segundos, 1 hora, es imposible. Quizá le tomaron 100 años, 200 años, 5 años, 5 meses, no sé. Y ahí está Adán trabajando fuerte. No había noción de tiempo porque para Dios no existía eso ni para el hombre. El hombre fue creado de una forma que no existiera la noción del tiempo ni que hubiera medida de tiempo para el hombre. Pudieron haber pasado en términos que el tiempo que conocemos hoy en día, muchos años. Pero en eso a veces no recapacitamos. Bueno entender y recapacitar en eso. Entonces, dice el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia del bestia y ave de los cielos, y termina diciendo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Versículo 21, entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Está Adán durmiendo. No por cuenta del propio, porque la Biblia dice, Dios hizo caer un sueño profundo sobre el ser humano. Ahí está otra reflexión muy importante. ¿Te das tú cuenta que nosotros nos queremos la gran divina garza y que nosotros y muchos se esponjan y exigen sus derechos y hacen cosas? Sin embargo, tú sabes que no puede estar el ser humano 24 horas despierto. Necesita su tiempo de descanso. Necesita el sueño, necesita reposar. Y eso es por parte de Dios. Porque aunque el hombre era hombre, estaba sujeto a recuperar sus energías por medio del descanso. ¿Y qué ocurre mientras duerme uno? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que mientras duerme tú estás completamente indefenso en el aspecto corporal. No en el espiritual, y ahí vamos a entrar más después. Porque en el aspecto corporal vamos a entender que cualquiera puede venir y aún acabar con tu vida, matarte, tirarte un tiro, clavarte un cuchillo, destrozarte, descuartizarte, y tú no puedes hacer nada. Y tenemos ejemplos en la Biblia de estas cosas. Oh, sí, cuando unas personas fueron muertas cuando dormían. ¿Qué pasa cuando tú duermes? Si tú no tuviste tus asuntos arreglados mientras estabas despierto, y llega un momento en que duermes, en ese momento puede ser que el enemigo venga y te ataque mientras tú duermes. Porque mientras estuviste despierto, nunca tuviste el potencial de arreglar tus cosas. Esto es un prototipo o simbolismo de lo que es el hombre en el planeta Tierra. Mientras vivimos en esta tierra, es mientras estamos despiertos. Va a llegar el día en que vamos a morir, y cuando muramos ya no va a haber oportunidad de poder arreglar lo que pudimos hacer mientras estábamos en el planeta Tierra. Cuando llegue el fin de nuestros días, cumplas 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 años, y tú tengas que dejar este cuerpo y mueras, y te estén velando en un cajón allá, y era tan bueno, pero tú sabías que eras un hipócrita, que siempre estuviste en desacuerdo con Dios, que siempre estuviste en desacuerdo con la voluntad de Dios. En ese día ya no vas a tener más oportunidad de poder arreglar
arreglar lo que pudiste arreglar mientras estabas en vida. Así, exactamente, es un prototipo de lo que es dormir. Mientras tú estás dormido, si es que tú hiciste tu buen trabajo mientras estabas despierto y mientras estabas despierto con conciencia propia, tú glorificaste, le diste la honra y la gloria a Dios y lo reconociste como el supremo y soberano Señor. Nadie más en la tierra es supremo y soberano. Yo he escuchado políticos que dicen que el supremo y soberano es la gente. Esa es una mentira de Satanás. Bíblicamente, el único supremo y grande y poderoso, el dueño del universo, el creador de todo, es nuestro Señor en el cielo, que se sienta en gloria y desde su gloria nos mira y desde su gloria decide qué sí y qué no va en nosotros. Capítulo 9 de Romanos decía yo anteriormente, dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré de aquel que me compadezca, porque esto no es del que quiera ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a entender que hay que buscarlo mientras se pueda, porque Dios nos escucha mientras estemos despiertos. Allí es el momento de escucharnos. Y si nosotros lo hacemos, entonces cuando nos vamos a dormir, entonces vamos a dormir en paz, tranquilos, sin miedos. Pero si tú a medianoche no puedes estar tranquilo ni en paz y tienes miedo y miras tranchetes con sombras por donde quiera, diario y no estás tranquilo y no puedes subirte al segundo piso porque te puedes caer en las escaleras y no puedes abrir la puerta porque abriendo la puerta el aire te puede hacer daño. Vives con temor y ese temor no viene por parte de Dios. Dios te infunde seguridad, tranquilidad, firmeza, fortaleza, determinación. Te hace que seas no un pequeño gatito, se hace que seas un grande león con fuerza, semejante al león de la tribu de Judá. Entonces, vamos a entender todas esas cosas de lo que significa el sueño. Entonces Dios hizo caer un gran sueño en Adán, versículo 22, y le sacó una costilla. ¿Y sintió algo el hombre? No, porque era la mano de Dios obrando. Porque ya había hecho su trabajo mientras estaba despierto. Ya le había puesto el nombre a todos los animales. Y dormido, vino el Señor, hizo un milagro en él. Sacó su costilla de él mismo y de allí formó una mujer. Y lo puso a un lado y después es como si le hubiera soplado, despiértate ya, ese sueño despertó. Y cuando miró al hombre, me imagino a Adán con una sonrisa de lado a lado. Esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, por lo tanto se llamará varona porque del varón fue tomada. Versículo 24, uno de los más importantes. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, es parte de la vida que los hijos crecen, hacen su vida, dejan al hombre y al papá y a la mamá, se casan y forman una familia, y ahí se cumple lo que hablé de Malaquías capítulo 2 y versículo 15, que el propósito de Dios era que nosotros siguiéramos engendrando para la gloria de Él. Y así termina el versículo 25 diciendo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La pregunta es, ¿por qué no se avergonzaban? ¿Por qué no tenían vergüenza? No. Vamos a hacer un pequeño análisis. Cuando un bebé ¿nace con ropa? No. Y cuando un bebé nace en un estado de inocencia. El hombre va pasando por ciertos estados, que ese es tema para después, pero el primer estado del bebé es la inocencia. Y en ese estado de inocencia, el bebé es desnudo y depende de la mamá o del papá o de quien lo cuide, que le dé sus ropitas, que le dé sus alimentos, que lo cuide, que lo moldee, que sea como barro en sus manos, y depende de qué forma ese niño va a ser moldeado. Y ese nene, en la inocencia, cuando esté dormido, usted lo va a ver y le va a tirar unas sonrisas más preciosas. ¿Por qué?
Porque ese niño está en estado de inocencia semejante al estado natural en que Adán y Eva estaban, con inocencia en aquel momento, y podían estar desnudos porque no había indicios de maldad en su mente. No se le venía al corazón indicios de maldad en ningún instante. Todo lo que ellos deseaban era agradar a su Dios, mientras lo agradaron hasta el día en que fue encontrado en ellos pecado. Pero antes de eso, todo lo que ellos anhelaban es glorificarlo. Y no podían ver más allá de lo carnal. Lo carnal es cuando nosotros despertamos de la inocencia a la conciencia. Y la conciencia es donde nosotros abrimos la puerta voluntariamente para que entren las tinieblas y empiece a contaminar y a envenenar el ser humano. Pero en la inocencia, en el estado en que Dios creó a Adán y Eva, no había vergüenza, porque sus vestimentas principales no consistían en nada en el cuerpo, sino en la santidad que tenía aquel cuerpo para con su Dios. Esa vestimenta de santidad era simbólica de Jesucristo. Jesucristo hoy en día es nuestra vestimenta de santidad que nos ampara para Dios, de manera que cuando Dios nos mira o te mira, si es que aceptaste a Cristo, no mira tu pecado, sino tu santidad en Cristo Jesús. No somos santos por nuestra propia cuenta, sino somos santos porque Cristo es santo y estamos escondidos en Cristo. Y así terminamos, versículo 25 del capítulo 2 del libro de Génesis.